mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora vamos a leer también una escritura en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Antes de eso, hermanos, vamos a leer Josué capítulo 2. Quería tener en cuenta esta expresión del capítulo 2 de Josué. Perdón, capítulo 3. Dice así, empezando, versículo 3. Mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ahora sí, Segunda Reyes, segundo libro de los Reyes. Vamos a leer allí el capítulo 2 también. Aquí sí es 2. Versículo 6. Y Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por los secos. Versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo:
¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hasta aquí la lectura, rogando al Señor su bendición para todos nosotros hoy. Bueno, hermanos, he estado pensando desde hace días, pues, realmente desde la partida de mi querido hermano Julio Rodríguez, es una coincidencia que él también tenía 70 años, la misma edad de la asamblea. 70 años uno podía pensar en la asamblea de los Flores y enfocar la persona de nuestro querido hermano Julio Rodríguez. Sin embargo, Julio se fue, el Señor le llevó y me hizo pensar, hermanos, en esta escritura que el Señor le dijo a Josué. Cierto que cuando Dios le dijo a Moisés que iba a morir, Él no le dijo a Moisés que iba a morir. Él le dijo, vas a ser reunido a tu pueblo. Y eso me hace pensar, hermanos, que como oíamos ayer en la mañana, la mayoría de la asamblea de los Flores no está aquí, está en el cielo. Y así la mayoría del pueblo del Señor no está en la tierra, está en el cielo. Y el creyente en esta tierra muere, pero para Dios es reunido con su pueblo que está en el cielo. Y eso es un consuelo. Sin embargo, el Señor dice aquí a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora uno piensa en esta realidad y pensando en la experiencia de la asamblea de cumplir estos 70 años, y uno puede pensar en todas las cosas que han quedado atrás. Pero Dios está mostrándole a Josué que es hora de levantarse. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Porque el camino hay que continuarlo. Todavía faltan cosas que realizar. Dios tiene una obra que hacer por medio de su pueblo. Y Él le dice entonces a Josué, levántate. Todavía hay trabajo que hacer, Josué. Y ahora te toca a ti realizar la tarea. Y yo estaré contigo como estuve con Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. De manera que Moisés ya era historia para Josué. Pero las experiencias y las obras de Moisés eran un asidero para lo que estaba por delante. Han pasado 70 años, hermanos. Ha pasado el tiempo. Oíamos de hermanos fieles en la asamblea. Y yo no pude estar ayer en la tarde, pregunté, ¿hablaron de alguna hermana? Porque esta asamblea ha tenido buenas hermanas que han dejado huellas. No solamente los varones han sido fieles al Señor. Me acuerdo de Aura Espinosa y con ella cuántas más, la hermana Gertrudis. Pero uno puede pensar en la vida de ellos, en la vida de tantos santos durante 70 años. Pero eso es historia, hermano. Pero el Señor dice, como estuve con ellos, estaré contigo. Pero entonces, qué importante es tener en cuenta, hermano. Ya no tenemos a Julio con nosotros, pero tenemos al Dios de Julio. Y como el Señor estuvo con él, estará con nosotros. Ya no tenemos tantas hermanos y hermanas que recordamos con nosotros, pero el que estuvo con ellos está con nosotros. Oímos de don José Naranjo, oímos de don Hildebrando Gil, de don José Ruiz. Ya no están con nosotros, pero el Señor dice, como estuve con ellos, estaré contigo. Qué bueno, hermanos, es que Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. La gracia y el poder que asistió a nuestros hermanos durante 70 años está con nosotros hoy también. Y entonces el Señor le pone a Josué las cosas que debemos tener en cuenta también en este tiempo ahora nosotros.
esfuérzate y sé valiente. Hermano, para hacer la obra hay que esforzarse y hay que ser valiente. Llama la atención que la responsabilidad que él tenía por delante era una responsabilidad que requería un esfuerzo y una verdadera valentía para lograr cumplir el propósito de Dios. Pero él le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear? ¿Para luchar? ¿Para salir? No, primeramente, dice él, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay que hacer un esfuerzo para cumplir la palabra de Dios. Hay que ser valiente para que en medio de este mundo nuestra vida se manifieste la obediencia al propósito para el cual Dios nos llamó a su gloria, a su excelencia. Él dice allí estos detalles, hermanos, que quisiera compartir. Hay un peligro que corremos y que corría Josué. Él le dice, sé valiente y esfuérzate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. No te apartes de ella. Hermanos, hay ese peligro, apartarse de ella. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. No te apartes. Nosotros a veces somos inclinados a apartarnos. Hay tantas cosas que oímos, hay tantas cosas que vemos, hay tantas cosas que nos gustan y nos atraen. Pero el Señor le dijo a Josué, no te apartes de ella. Y entonces dice más, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Hermanos, nunca Josué dejes el libro. Nunca dejes de consultar en él. Nunca dejes de apoyarte en lo que en él está escrito, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Hay que conocerlo, hay que comprenderlo, hay que escudriñarlo, hay que practicarlo. Qué importante es, hermanos, que nuestro ejercicio diario es poder ocuparnos de la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestro entendimiento, que es la razón de nuestro provecho, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor está indicando el peligro, pero después Él dice, mira Josué, mira que te mando, es un mandamiento. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué importante, hermanos, es tener en cuenta en la palabra de Dios. Y cuánto sacrificio debemos hacer. A veces nos vemos, como vimos ayer, los espirituales, los carnales. Pero un hermano espiritual es uno que se ha esforzado para no ser carnal. Porque si no se esfuerza, termina siendo carnal. Porque hay inclinaciones en nuestra vida que nos llevan a complacer cosas que al Señor no le agradan. Pero qué bueno, hermanos, es que el Señor nos manda a que nos esforcemos y no seamos valientes. Pero el Señor no nos ha dejado solos. En el capítulo 3, el Señor tuvo entendimiento, hermanos. 70 años no son suficientes para Dios. Es verdad, la asamblea cumplió 70 años, hermanos. Y uno puede ver para atrás y sentir alegría y sentirse honrado y sentirse halagado por la gracia que el Señor ha dado de llegar a esta edad, de ser establecido por Dios y de su presencia aquí. Pero como ya decíamos, el Señor está viendo lo que está por delante.
Aquí está el pueblo de Dios. Y le fue dicho al pueblo y le mandaron: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Allá va el arca del Señor, el arca de Dios, y el pueblo marchando en pos de ella. ¿Por qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Qué experiencias hay para esta asamblea y para todas las asambleas de aquí en adelante? ¿Qué circunstancias están por delante? ¿Cuál es el camino por donde el pueblo del Señor va a andar? ¿Cuáles son las luchas que ha de enfrentar? ¿Cuáles son los logros que va a alcanzar? No sabemos. Los hermanos que nos antecedieron nos guiaron por el camino, pero aquí ahora estamos nosotros. ¿Y cuál es el camino que debemos recorrer? No habemos pasado antes de ahora por este camino, pero ahí está el Señor por delante. Poner al Señor como guía y su Santo Espíritu indicándonos por su palabra el camino por donde hemos de andar. El Señor no nos ha dejado solos. No debemos tomar decisiones a nuestro propio criterio, sino, como hizo el pueblo, marchar en pos del arca de Dios. Que el camino que hemos de trazar hasta la venida del Señor sea trazado por Dios. Que aprendamos todos a seguir conforme a su palabra. Pero la última porción que leímos, hermano, allí en Segunda Reyes, allí estaba Elías el profeta por ser trasladado al cielo. Eliseo estaba allí con él, siguiendo con él, como leíamos, hablando con él, caminando juntos, yendo ellos y hablando, dice la Escritura. Ellos iban juntos e iban hablando por aquel camino. Antes de llegar a aquel lugar, Elías había doblado su manto y había golpeado las aguas del Jordán, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Ellos en ese camino que andaban tuvieron la experiencia cuando aquel carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y dice que nunca más Eliseo le vio. Pero él tomó los vestidos y tomó la capa que se le había caído, dice allí. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y se volvió y se paró a la orilla de aquel río Jordán. Él tenía aquel manto doblado. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hermanos, no están nuestros hermanos, no está hermano Julio, pero uno puede decir: ¿dónde está Jehová, el Dios de Julio? ¿Dónde está el Dios de mis hermanos que me antecedieron? ¿Dónde está ese Dios del cual yo oí? Él está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Me llama la atención, no sé si es exactamente la interpretación, pero dice que Él lo hizo del mismo modo. De la misma forma que Elías lo hizo. Él no cambió la forma de conducta. Él siguió el ejemplo que había recibido. Y allí se apareció el poder de Dios, la presencia de Dios. Y el río se dividió en dos. Allí estaba el Dios cumpliendo su promesa
no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, gracias al Señor. Nuestros hermanos ya no están con nosotros. Los años han pasado. Hay un camino por delante que tratar, pero es necesario ocuparnos del libro de Dios, obedecerle en nuestra vida práctica, que se vea en nuestra vida que obedecemos al Señor, que cumplimos sus mandamientos, aunque tengamos que esforzarnos y ser valientes para dejar cosas, y ser valientes para evitar dificultades, y ser valientes para afrontar peligros. Pero el Señor ha prometido su presencia, y el día que le invoquemos, Él nos mostrará que Él es fiel a lo que Él promete. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Hermanos, que el Señor nos ayude y Él bendiga su palabra. Amén.